Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Buenas noches, profe, bien, bien. Buenas noches. Ok, listo. Muy bien. Entonces, qué pena en la mañana, mejor dicho, hoy en toda la mañana no tuve internet, no pude dar clases. Tenía clases de 6 a 7, luego de 8 a 10, luego de 10 a 12. No pude dar ninguna de esas clases. Pero bueno, eso sucede. ¿Qué podemos hacer? Sucede hasta en las mejores familias, como dicen por ahí. Eh, bueno, entonces, nosotros tenemos que preocuparnos ya por este tercer corte ya, ¿no? Que estamos próximos a terminar. Y esta semana y la otra y terminamos, ¿cierto? Entonces, si uno se pone a mirar, pues, ¿qué hemos hecho nosotros este tercer corte? Pues, ¿o de qué trata? Aquí haciéndole un repaso a ustedes. Este corte, fundamentalmente, es el corte más sencillo. Sí, yo creo que más difícil es el de la mitad, el de, el de álgebra, ¿cierto? Pero Uy, sí. entonces, ya pasamos por ese camino oscuro, complicado, y no nos fue tan mal. Entonces, que trata, bueno, de, digamos, funciones trigonométricas, ¿sí? ¿Cuál es seno, coseno, tangente? Es decir, que antes de definir funciones trigonométricas tenemos que hablar de triángulos, rectángulos, ¿no? Aquí colocándonos en contexto, triángulos, rectángulos, funciones trigonométricas, solución de triángulos, ¿sí? ¿Ya todo el mundo aquí sabe resolver triángulos o no? Solución de triángulos, ¿qué más hay? ¿Sí pensaron en el ejercicio aplicado que les envié hace 8 días? Solución de triángulos. También está, bueno, esos conceptos pero son conceptos realmente sencillos. Sí, realmente es como dar una fórmula y ya, aunque se pueden complicar los problemas, pero ese concepto de perímetro que vimos desde la primera clase, perímetro, área, volumen, y aunque son conceptos en el que yo les digo, para calcular el perímetro de un rectángulo, de una circunferencia, esta es la fórmula, listo. Pero claro, se puede complicar si nos dan una combinación de figuras, ¿sí? Perímetro, área, volumen, y aparece otra parte por ahí que al final dice aplicación, ¿cierto? Entonces, esto es lo que o lo que se evalúa en este tercer corte, y el corte más generoso de todos, sencillo. Bien, como quien dice, es el que va a rescatar a los que de pronto no tengan muy buenas notas, los va a Profe, de rescatar. pronto ese parcial lo podemos solucionar con un trabajito, profe. Pues no, yo creo que con un examen corto está bien, ¿sí? Un examencito corto, ¿no? Y se soluciona. Sí, la metodología, ¿cuál es? Que un taller, como siempre, pues, vuelve el palo y mata al hombre, la misma metodología. Un taller y un parcial parecido al taller y se acabó bien. Taller, ¿sí? Y aquí un parcial y ya. Y voy a procurar esta vez de que el parcial sea corto. Un parcial Bueno, corto. bueno, sí, señor. Sí, eso. Y listo. Bien, no se preocupen. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a estudiar estos conceptos, sí, perímetro, área y volumen, pero tal vez primero estos dos conceptos, perímetro y área. Ya sabemos qué es el perímetro, ¿cierto? Es una longitud. La longitud de una figura, o sea, la longitud del borde de una figura cerrada, como una circunferencia, un cuadrado, un triángulo. Es el borde. ¿Cuánto mide el borde? Bien. Pero entonces vamos a estudiar esos conceptos mezclándolo con la solución de triángulos. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? Porque si yo les digo a ustedes cosas como estas,
Piensen en este rectángulo. Si su base mide 5 y su altura mide 2, ¿cuánto es el perímetro? Pues ustedes se aburren, ¿cierto? Porque ya todo el mundo dice, no, pues sumo y ya. No tiene gracia, ¿cierto? Porque el perímetro va a ser 5 más 2, más otros 5 que hay acá arriba, más 2 acá. Lo que mide la longitud o la frontera de ese cuadrado y ya. O sea que sería 5 más 5, 10, 14 metros. ¿Sí? No tiene tanta gracia el ejercicio. Pero si lo cambian un poco, si combinamos figuras, tal vez podría resultar un poquito más interesante el problema. Y cuando de hallar perímetros se trata. ¿Listo? Entonces, porque siempre borro y se borra todo por acá. Entonces, si yo cambio el problema, bueno, borro aquí, miren, borro el 5. Bueno. Entonces cambiamos un poquito el problema. Entonces, supongamos que tenemos una figura así. ¿Sí? De esta forma, miren. Aquí así. Cambiémoslo un poco a ver si se complica o no se complica esto. Y digamos que aquí vienen unas así. Por acá viene así. ¿Cierto? Y digamos que, ¿cuál sería el perímetro de esta figura? A ver, digamos que nos dan una información adicional. Digamos que este ángulo aquí, ¿sí?, mide, qué sé yo, 60 grados. ¿Cierto? 60 grados. Y nos pueden decir también que esta altura mide 5 metros. ¿Sí? Entonces, este está como más interesante que el anterior, ¿cierto? ¿Qué dice Gerson? Entonces, nos pueden decir algo así como, determine, aquí uno como inventándose cosas, ¿cierto? Determine el perímetro, inclusive, y el área de la siguiente figura. ¿Cierto? Tal vez me faltó dar un poquito más de información. Digamos que eso mide 5 y estas longitudes laterales aquí, tal vez sí las necesitemos también. No hay forma de conocerlas. Esto aquí puede medir, pongamos un valor 10 metros. ¿Listo? Hasta aquí, hasta este borde. Entonces este problemita está un poco más interesante. ¿Cierto? Es una combinación, como la punta es como un triángulo y acá sí es rectangular. Bien, aquí se están uniendo estos puntos aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el perímetro y el área de esa figura? Este sí es un problema un poco más interesante. Bien, escucho opiniones. ¿Quién me puede decir algo al respecto? ¿Alguna idea, no? Alguien que diga, no, hagámoslo de tal forma, a ver qué tal. Y sale por ahí. ¿Sí? Juliet, ¿tiene alguna idea? Nicole, Lorena, Laura, María Fernanda. Yo sé que ustedes están bravos hoy porque los hice madrugar, ¿cierto? Nada, Pero profe, pues, tranquilo. yo también me Profe, el enojé teorema de porque Pitágoras. yo madrugué y vine y bueno, eso no funcionaba, claro. Había podido dormir hasta tarde hoy. Y yo que madrugo casi todos los días, pero bueno, así es la vida. Teorema de Pitágoras. Bueno, si yo quiero hallar el perímetro, entonces yo tengo que medir la longitud del borde de toda esta figura, ¿cierto? Entonces yo me vengo y yo mido cuánto vale aquí. Estoy rayando en color verde, ¿cierto? Por eso vale 10, ya nos lo dieron. Entonces llevo 10, sigo acá con este borde. 10 más 6, 16. Y sigo acá. Y vale otros 10, ¿cierto? Porque son lados paralelos. Esto aquí vale 10 también. Entonces llevo 26. Y me vengo y mido aquí. Entonces, este lado, cuando voy a medir este lado, no lo conozco. ¿Sí? Entonces coloco una X aquí. Este no sé cuánto mide. ¿Listo? Y ahí me quedo. No puedo saber cuánto mide, pero y este lado de acá, no sé si parece que mide lo mismo que este lado y este parece que miden lo mismo. ¿Cierto? Tendríamos que averiguar.
en principio no tendríamos argumentos rigurosos para decir que mide lo mismo. Llamémosle a este lado Y. ¿Sí? Entonces, me falta conocer quién es X y Y, esas dos longitudes, para conocer el perímetro de toda la figura. Sí estamos claros con el problema, ¿cierto? Necesito saber el perímetro. ¿Sí? De hecho, voy a colocar una hipótesis adicional. Vamos a suponer que los dos lados miden lo mismo. Supongamos que ese la de A mide X y el de acá también. Estamos armando un ejercicio aquí. Por cuestiones de simetría y todo, supongamos que miden lo mismo. Entonces, con esa hipótesis adicional, ¿qué hago para encontrar el valor de X? Pregunto yo a este público hoy. ¿Cómo hago para encontrar X? ¿Sí? Aparece un ángulo. ¿Será que eso también tiene algo que ver acá con este temita? Que ya conocemos un poco. Sí, y si me dicen, nos dan un ángulo de 60, nos dicen solucionar un triángulo. Sí. Profe, ¿Hay ¿no alguna se idea funciona, por pero se aquí? aplica coseno del ángulo? Coseno del ángulo. Podría ser, pero, perdón, cuando uno tiene, cuando uno usa las funciones trigonométricas, tiene que tener un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí no lo tenemos, pero nosotros podemos empezar a hacer rayones. ¿Sí? A todos nos encanta rayar las cosas, ¿cierto? Pero rayemos aquí. Se puede dividir el cuadrado. Eso, tracemos una línea, ahí me quedó un triángulo ya, con la línea amarilla. Listo, me quedó un triángulo, pero ese triángulo no es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces yo podría seguir haciendo rayones aquí de manera apropiada. Yo puedo trazar una línea que vaya aquí acá, ¿sí? Está en esa línea amarilla. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aquí tenemos que hacer, tal vez, conocer un resultado de geometría, y tal vez no lo hemos estudiado a profundidad, pero lo que establece el resultado es lo siguiente. Este triángulo que ustedes ven ahí, lo voy a dibujar acá de nuevo. Los lados en verde, ¿sí? Que miden lo mismo. Y el lado de abajo, esa línea punteada que hicimos, aquí, listo. Y la otra línea amarilla que dividió el ángulo de 60 acá. Listo. Y esa línea amarilla la trazo de tal modo que forme un ángulo de 90 grados con la otra línea. O sea, aquí se me forma un ángulo de 90 grados. Listo. Ahora, ¿de qué resultado hablaba yo? El resultado es el siguiente, que si yo tengo un triángulo donde los dos lados son iguales aquí, X y X, entonces, si yo trazo una línea que divida el ángulo acá a la mitad, esa línea, cuando intersecta el segmento de abajo, forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Son resultados de trigonometría y por la simetría, digamos que todo el mundo concuerda con eso. Como este ángulo mide 60 grados y tras esa línea divisoria, aquí este quedó midiendo 30 y este de acá también 30. ¿Listo? Quedó midiendo 30. Entonces se me formaron dos triángulos rectángulos. Pues, pregunta aquí para todos ustedes. ¿Cuánto mide este lado que vaya aquí? Acá. ¿Cuánto mide esto? ¿Quién me puede decir? 6 metros, profe, 6 metros. 6, ¿cierto? Porque este lado es paralelo a este y hace parte del rectángulo y esto mide 6. Muy bien, pues esto mide 6 metros aquí. ¿Listo? Entonces hemos hecho una pequeña, como una especie de construcción. Bien. Y nos hemos dado cuenta, pues, voy a dibujar un triángulo rectángulo de estos. Obtuve 2. 1, 2. Voy a dibujar el triángulo 2 acá. Son iguales, pues. Voy a dibujar el triángulo 2 como una especie de otros 1. Y analicemos ahora ese triángulo rectángulo. Vamos como por etapas, ¿sí vieron? Entonces, este es el lado. Estoy haciendo un zoom, por eso lo estoy haciendo más grande. El lado verde acá. Y la base, que es ese lado amarillo. Aquí. ¿Listo? Ese es el triángulo 2. Entonces voy a escribir la información que tengo sobre este triángulo.
Entonces, yo sé que este ángulo aquí mide 30 grados, ¿cierto? Que esta longitud, si, ¿cuánto mide entonces este pedacito de aquí, aquí? 3 metros. 3 metros, porque dijimos que este segmento dividió el segmento de abajo, o sea, lo divide a la mitad también, se dividió el ángulo a la mitad y como los dos lados son iguales, eso ocurre. Y lo que ustedes esperan que ocurra, ocurre, pues. Tenemos toda esa simetría, entonces esto mide 3 metros. ¿Sí? Y ahora sí podemos usar la trigonometría, podemos calcular coseno o seno. Ya tenemos un triángulo rectángulo por fin. Y lo mejor de todo es que el lado de X es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo acá. Y si nosotros conocemos X, pues bendita sea nuestra suerte porque, ay, ¿qué dice? Bendita sea nuestra suerte porque ya podemos calcular el perímetro de esa figura inicial. ¿Listo? Entonces ahorita sí, ¿qué hago para encontrar el valor de X? Sí, ya podemos borrar el triángulo acá arriba porque ya hicimos todo el análisis para ganar espacio. Bien. Pero Ahorita. yo entro otra o después miro la grabación porque no escucho nada. ¿No escucha nada? ¿Todo el mundo no me escucha o solo ella? ¿Tengo Tormenta. internet otra vez? Yo sí, ¿Alguien sí me escucha? Sí, yo claro, sí, profe. profe. Yo Sí, le escucho muy profe. bien. Se le escucha muy bien. Pues que acá está haciendo tormenta, por eso no escucho nada. Bueno, entonces tienen que revisar el video. ¿Listo? Ok. Bueno, pregunta, ¿qué función trigonométrica uso para encontrar la hipotenusa? ¿Sí? ¿Calculo seno o coseno de 30 o qué hago? Escucho opiniones, ayudas o orientaciones. ¿Quién me dice qué función trigonométrica uso para encontrar X? Seno de teta, profe, seno de teta que es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Tenemos el cateto Es- opuesto, tenemos el seno de teta y despejamos la hipotenusa. Exacto. Exactamente, porque mire, el 3 es es el cateto opuesto a ese ángulo de 30, ¿cierto? Entonces, como bien ha hecho la observación Gerson, ¿cierto? Seno de 30. Freddy. Freddy, perdón. Seno de 30 es cateto opuesto, que es 3, sobre la hipotenusa, que es X. Y este ya lo podemos, perdón, aquí ya podemos despejar X. ¿Por qué? En nuestra tablita que hicimos hace tiempo, ¿cuánto es que es seno de 30? Un medio, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos? Que seno de 30 es un medio, entonces un medio es igual a 3 sobre X. Bien, tengo esta ecuación sencilla. Y por lo tanto, si esa igualdad es cierta es porque 1 por X es igual a 3 por 2. Entonces, de aquí obtengo 1 por X es igual a 3 por 2, que es 6. Bien. Por lo tanto, X mide 6 y ya podemos hallar el perímetro, pues, de nuestra figura inicial. ¿Listo? Entonces, miren, cosa tan curiosa, ¿cierto? Porque uno diría, bueno, ya vimos solución de triángulos y perímetro y que tiene que ver una cosa con la otra. Pues mire, de forma natural aquí tuvimos que usar algunos conocimientos previos sobre triángulos, rectángulos, ¿sí? Donde no lo imaginábamos, pues. Entonces ese lado mide 6 y ya, ahorita sí, yo puedo venir y decir, bueno, aquí tengo mi figura, ¿sí? Es como la punta de un lápiz, ¿cierto? Y ya puedo determinar cuánto es su perímetro. ¿Cuánto es su perímetro? P. ¿Quién me dice ahí? ¿Quién me suma ahí todo eso? 38. Exacto, 38, porque tenemos 6 por 3, 18, más 20, estos dos lados, 38 metros. Y aquí uno coloca esto y coloca la carita feliz, ya, se gana un punto, ¿cierto? Ahora, nueva pregunta, ¿cuál es el área de esa figura? ¿Sí? Base por altura.
Muy bien, base por altura. Pero eso sí fuese un rectángulo, ¿no? Pero aquí tenemos la unión de dos figuras. Entonces yo puedo hacerlo por partes, ¿cierto? Porque miren, yo puedo calcular el área, voy a pintar aquí. Yo puedo calcular el área de esta primera parte aquí, ¿cierto? ¿Sí ven el color rojo ahí? Está. Eso es un rectángulo. ¿Cuánto es su área? Base por altura, como dice la compañera. Entonces, ¿esto cuánto mide aquí en área? De la parte roja. Base por altura, o sea, la base mide 10 por 60. Por 6, perdón. 10 por 6, 60. Como aquí no tienen unidades de longitud, entonces 60 metros cuadrados. ¿Correcto? Ahí sí. Ahora, pregunta, ¿cuánto mide el área de esta parte aquí, este rectángulo? Perdón, de este triángulo. Y lo voy a sombrear aquí. 18, profe. 18. Sí, ¿Cómo sabe? la sumatoria de todos los lados. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque es base. O sea, La ya base sabemos, 6. la base mide 6, pero la altura no la conocemos. Porque la altura de un triángulo no es ese. Ah, bueno, ya entendí por qué dijo 18. Base por altura, pero ojo que la altura de ese triángulo no es 6. La altura es la que va de aquí a acá. Sí, esa es la altura de un triángulo. ¿Ya? ¿Cierto? Esa es. Sí, profe. Entonces nosotros no tenemos. Nosotros, ¿sabe qué podemos hacer? Pues calcular el área del triangulito que tenemos acá ya dibujado y multiplicarla por 2 porque tengo 2. 1, 2. Triángulos, rectángulos. Entonces calculo el área de este y lo multiplico por 2. ¿Sí? Porque tengo 2 triángulos. Ahora, este tiene base 3, ya sabemos. Base 3 y la hipotenusa mide, como vimos hace un momento, mide 3. Perdón, 6 metros. Entonces nos falta hallar esta altura. ¿Qué hago para hallar esta altura? ¿Qué debo usar? ¿O qué hago? ¿O qué me invento? ¿Puedo usar qué teorema? De Pitágoras, ¿no? Pues sí, ¿cierto? Claro, usemos Pitágoras, a ver. Entonces el teorema de Pitágoras dice que esa altura al cuadrado, que es un cateto, más ese 3, no usemos unidades de medida para hacer esas cuentas, coloquemos 3 nomás. Es igual 3, pero al cuadrado. ¿Es igual a qué? A la hipotenusa, que es 6 al cuadrado. Concluimos entonces que h al cuadrado es más 9, porque 3 al cuadrado es 9, es igual a 36. Sí, porque 6 por 6, 36, ¿cierto? Estoy dando como todos los pasos aquí. Entonces, h al cuadrado es igual a 36 menos 9. ¿Cuánto da 36 menos 9? 27. Pues da 27. Por lo tanto, muy bien. Por lo tanto, h es igual a la raíz cuadrada de 27. ¿Sí? Porque para quitar ese cuadrado, yo calculo la raíz cuadrada a los dos lados. ¿Sí? H raíz cuadrada de 27. De hecho, podemos usar propiedades de la raíz y decir, bueno, 27, ¿cómo puedo factorizar el 27? Como la multiplicación de dos números. Dos números que multiplicados de 27, ¿cuáles serán? 9 y 3, ¿no es cierto? O sea, que yo tengo es raíz cuadrada de 9 por 3. Pero como la raíz satisface la propiedad de que ella distribuye en la multiplicación, entonces lo mismo que tener raíz de 9 por raíz de 3. Y raíz de 9 es 3. ¿Sí? Entonces, h es lo mismo que tener 3 veces 3 raíz de 3. Al final sigue siendo el mismo símbolo, ¿no? No es necesario hacer ese cambio, pero si queremos, lo escribimos así, raíz de 27 o lo que es lo mismo, 3 raíz de 3. Entonces ya conozco la altura. Bien. Entonces puedo hacerlo así como ustedes decían hace un momento.
Profe, hacia- siempre se debe que colocar con raíz o con decimal también se puede. Pues con decimal también, sí. Aunque pues yo puedo aceptar que ustedes lo escriban así con el símbolo. Porque un símbolo y es un símbolo, usted coloca el símbolo y ya no tiene que usar calculadora. Entonces el área de este triángulo acá es base por altura sobre 2. O sea, base que mide 3 por altura que mide 3 raíz de 3. ¿Sí? Sobre 2. O sea, 3 por 3, 9. O sea, mide 9 raíz de 3. Porque yo puedo multiplicar este con este. 3 por 3, 9. 9 raíz de 3 sobre 2. Y como yo tengo dos triángulos de estos, entonces el área de esta parte aquí es, multiplico eso por 2. Entonces el 2 de aquí se cancela, entonces el área de eso es 9 raíz de 3. ¿Sí entendieron esas cuanticas o lo hago por acá con más detalle? ¿Cierto? Repita la profe, hágame un favor. Sí. Entonces nosotros nos dimos cuenta que la altura es 3 raíz de 3. Entonces el área de este triangulito acá, este que está acá en la esquina, es base por altura sobre 2. O sea que su área va a ser, la base es 3, mírenlo acá, desde el inicio lo sabemos. Y la altura es, la encontramos ya, 3 raíz de 3. Y todo esto dividido entre 2. Entonces yo lo que hice fue multiplicar, 3 por 3 es 9. Entonces el área de ese triángulo es 9. Y yo estoy trabajando con los símbolos, que es más fácil que trabajar con esos puntos decimales. 9 raíz de 3 sobre 2. Esa es el área. Pero de esta partecita aquí nomás, ¿sí? Por la simetría, el otro triángulo, este es el que mide, este aquí es el que mide 9 raíz de 3 sobre 2. Y hay que sumar el área del otro. Entonces, si yo le sumo a esto, 9 raíz de 3, otro, la del otro, sobre 2, ¿cuánto me da la suma de esas dos fracciones? Bueno, aquí ya mejor decir el área total, el área del triángulo total ya. Esta es de una parte. Entonces, ¿cuánto me da la suma de 9 raíz de 3 sobre 2 más 9 raíz de 3 sobre 2? Pues fácil. Tiene el mismo denominador, 2, y sumo los numeradores. Es como tener, aquí tengo 9 raíz de 3 más 9 raíz de 3. Piensen que en raíz de 3 es una X. Entonces, es como tener 9X más 9X que me da 18X. ¿Cierto? O sea que 9 raíz de 3 más 9 raíz de 3 es 18 raíz de 3. ¿Cierto? Ahora, la mitad de 18 es 9. Entonces es 9 raíz de 3. Bueno, aquí ustedes podrán decir que yo me extendí mucho. Pero entonces ya podemos responder que el área total de esa figura que nos dieron, que parece la punta de un lápiz, es los primeros 60 metros cuadrados más 9 raíz de 3. ¿Sí? Todo esto está medido en metros cuadrados. ¿Listo? Ahora, otra persona puede decir, otro compañero, ¿sí? Puede decir, ah, no, profe, pues, si ya sabemos la altura, ¿sí? Entonces el área de todo este triangulito acá completo, pues, de una vez, es que es base por altura sobre 2. O sea, otra forma de calcular el área de este triángulo es considerarlo como un todo. ¿Sí? Completico, así. Voy a bordearlo. El completo. Listo, así. Llega acá sin dividirlo a la mitad. ¿Sí? De otra persona, así como ustedes me expresaron a mí al inicio, ya conocemos la altura, ¿cierto? Que nos dio 3 raíz de 3. Entonces es base por altura. Yo escribo primero la base. Y la base es 6. Entonces sería 6
base por altura, que es 3 raíz de 3, sobre 2. 2. 6 por 3, 18. ¿Sí? 18 raíz de 3 sobre 2. Y la mitad de 18 es 9. Entonces llego a lo mismo por los dos caminos. Y ustedes deciden. 9 raíz de 3. Llegamos a lo mismo, ¿cierto? Que este 9 raíz de 3 acá. Y lo mismo, ¿sí o no? ¿Estamos Más fácil, claros? más cortico. Sí, más cortico. Que a veces dicen que a los profesores les gusta complicarse, ¿cierto? Por ahí dicen. ¿Ustedes creen en eso? No, pues A veces. yo estoy mostrando dos caminos y cada uno escoge el que prefiera. Y los dos están bien. Los dos están bien, los caminos. Bien, entonces, esa es la idea, perímetro, área. Nosotros ya conocemos, digamos, la metodología es así. Ustedes ya conocen cuál es el área, cuál es el perímetro de un cuadrado, de un círculo, ¿sí? Entonces ya pueden surgir problemas, que sea combinación de figuras así. O sea, ¿qué otro problema nos podríamos inventar? ¿Sí? Estamos aquí usando nuestra creatividad. Otra figura así en la que tengamos que usar varias cosas. Pues podemos pensar una figura como la siguiente. Inventemos cosas aquí, permitámonos inventemos algo así, por acá sí, por acá sí. Bueno, no, esto no quedó simétrico. Así como los que se inventan, los que escriben los libros, ustedes han visto los libros tan bonitos que hay por ahí, con ese montón de problemas, pues son personas, así como estamos haciendo nosotros aquí en la clase, que inventan problemitas ahí para molestarlos a ustedes. Y entonces, voy a inventarme un problema, más bien así. Digamos que el borde acá, problemita interesante podría ser así. Por aquí colocamos no. Sí. ¿Qué más podría ser? O sea, pensemos en la siguiente figura. Como yo no puedo hacer la mitad de una circunferencia, me toca hacerla completa. Pero imagínense que la figura que vamos a analizar es la que tiene el borde rojo. ¿Sí? Entonces viene aquí, esta punta es como una circunferencia acá. Aquí viene en forma rectangular. Y viene la parte rectangular. Es esta línea. ¿Sí? Y aquí inclusive podemos hacerlo hasta así, miren. Colocar aquí un borde así. Y otro borde así. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la figura en cuestión? La que tiene el borde rojo. No, las demás líneas ignórenlas. Es que me tocó hacer la construcción así porque no puedo dibujar media circunferencia ni nada. Pero entonces, esta figura, voy a ver cómo la repinto aquí. Esta aquí. Voy a colocarle con este. El borde rojo. ¿Sí? Lo demás lo ignoran. Entonces, en esta figura aparecen varios elementos. Porque aparece, bueno, una parte rectangular, una parte como triangular, ¿sí? Y otra parte que es como una circunferencia. ¿Listo? Entonces, si me dicen a mí, calcule el perímetro de esa figura, ¿sí? Que está con borde rojo, ¿bien? Y me dan algunos datos. Coloquemos algunos datos que son necesarios saber. Permítame yo, ¿cómo hago aquí para que esto no... Allá.
Entonces digamos que esto aquí mide, coloquemos 10 otra vez, un número bueno. Tiene mitad y todo. Y eso mide 10. Y digamos que esta altura de aquí a acá mide 8. Listo. Y este lado y este lado y este son iguales. Son iguales. Y aquí hay un ángulo, pongámosle cualquier ángulo, 30 grados. Sí, solo con esa información me pueden preguntar a mí, ojo, tómale un print a esto porque es un ejercicio interesante. Que termine el perímetro. Con borde sombreado en color rojo. Mire, el que me inventé. ¿Sí? Con esos datos. Determina el perímetro y el área. ¿Listo? ¿Está cómo ven ese problema? ¿Interesante? Sí, ¿O no moleste, profesor? ¿O no moleste, profesor? más o menos. Pero usted lo ve muy fácil o muy difícil. Dígame a ver, de pronto. Difícil, profe. ¿De verdad? Ay, Bueno, les dejo que analice. Resolvámoslo, resolvámoslo. Les voy a dar una pista, a ver. Si esta altura acá mide, si esto mide 8, o sea, digamos que este es el centro de la circunferencia. Ah, bueno, aquí me faltó decir que este es el centro y que esta esquina aquí pega bien en el centro. ¿Cuánto mide el radio? ¿Cuánto es el radio de esta circunferencia? ¿Cuál es el radio? 8, profe. No, 8 mide todo. Desde esta esquina, el radio de la... 4, el radio 4. 4. Radio es 4. Y si ese radio es 4, ¿sí? Yo aquí puedo formar un triángulo rectángulo. ¿Cuál va a ser la altura de este triángulo rectángulo? Cuatro, profe. ¿Cierto? Y si yo tengo ese triángulo rectángulo, que yo creo que todos lo están viendo, y tengo que la altura es 4 y el ángulo es 30, pues ya puedo hallar estas longitudes. ¿Sí o no? Sí, profe. Y esta longitud acá ya la tengo. ¿Y cuánto es el perímetro de una circunferencia? El perímetro de una circunferencia es 2pi, pero completa, 2pi por su radio. Pero si esta está a la mitad, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo divide en 2. Lo divide en 2 y el radio ya lo tiene. Entonces usted ya va a poder calcular esta longitud, esta de aquí y todo lo demás. Bien. Entonces nos va a cortar la llamada, pero como ya no quedan apenas como 10 minutos, 13. Para no hacer un video tan corto, les dejo ese problemita ahí para que lo practiquen, ¿sí? Y en próximos días, este fin de semana, les envío ya el tallercito. Un taller corto para que preparen para el examen. Bien. Bueno, profe, gracias. Bueno, que tengan una feliz noche. Igual. Vale, Gracias, profe, lo profe, mismo que para esté usted. bien. Una feliz noche. Gracias, que estén muy bien. Se cuidan. Profe, una pregunta. Me las